Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis aquí en Cuba Visión Internacional. El joven empresario de 35 años y heredero millonario Daniel Noboa, de la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN, asumirá como nuevo presidente de Ecuador tras ganar el balotaje de segunda vuelta con poco más del 52% de los votos válidos y superar a Luisa González, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, con casi el 48%. González reconoció el triunfo de su oponente porque su movimiento respeta la democracia, dijo, y le ofreció desde la Asamblea Nacional, que es el Parlamento ecuatoriano, donde su movimiento político tendrá la mayor bancada, apoyarlo siempre que sea en beneficio de la ciudadanía. Recordemos que este ejercicio electoral debió realizarse tras la crisis en que se vio sumido el anterior gobierno, encabezado por el oligarca Guillermo Lasso, quien decretó la muerte cruzada tras agravarse la violencia en el país y estar bajo estado de excepción en varios momentos. Para desgranar con mirada 2020 los resultados de estas elecciones y cómo queda el escenario político-social ecuatoriano para los próximos años, hemos invitado a la periodista y analista internacional Marina Menéndez. Acompáñenos. Bueno, muchas gracias Marina por acompañarnos acá nuevamente en Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional, y vamos ya de lleno con el tema que nos ocupa. Marina, los resultados de las elecciones del balotaje de segunda vuelta en Ecuador y que han dado la victoria de Daniel Noboa, el joven empresario y heredero millonario. Marina, ¿cómo interpretar estos resultados que han dado con el traste del triunfo de Noboa y la derrota, por supuesto, de Luisa González? ¿Se equivocó Ecuador a tu juicio, como ya ocurrió en el año 2021 cuando ganó Guillermo Lasso? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, primero saludos y gracias por la invitación. La que estoy feliz de estar con ustedes soy yo. Mejía, yo no diría que Ecuador se equivocó, porque aunque Noboa le sacó unos cuantos puntos de ventaja a Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, 4 puntos porcentuales, un poquito más. Fueron 600.000 votos. Es decir, hay una considerable parte también del electorado que votó por Luisa González. Yo creo que el discurso que algunos han tildado de populista y otros incluso de imitador del programa de Luisa González, el discurso que empleó Daniel Noboa, prometiendo acabar con la violencia, prometiendo resarcir a la economía, prometiendo acabar con el desempleo juvenil, que es lo que comentábamos, que ha sido un sector que evidentemente votó mayoritariamente por él. Esto funcionó. Funcionó en el sentido de edulcorar su imagen y quizás borrar un poco la impresión que causó, o que el trasfondo del cual alertaron muchos analistas ecuatorianos cuando advirtieron que Noboa, este muchacho joven, fresco, es heredero de una millonaria fortuna y que gobernaría en función de la clase que representa. Sabemos que es el hijo de Álvaro Noboa, el llamado magnate del banano, aspirante presidencial en 5 ocasiones y no lo logró. Daniel ha tratado de alejarse de esa extracción, y obviamente ha conseguido en un sector de la ciudadanía impactar con este discurso. Se comentaba la prensa ecuatoriana que él tuvo especialmente respaldo en muchos colegios electorales de la zona de la sierra y en la Amazonía, no en la costa, y que efectivamente impactó mucho en el electorado joven. Por otro lado, Mejía, no se puede olvidar que Revolución Ciudadana viene de una campaña mediática que no se circunscribe a esta campaña electoral, viene de toda la satanización. Sí, de una campaña adversa de hace ya mucho más tiempo. Desde que traicionó Lenín Moreno. Su líder natural, que es Rafael Correa, está fuera del país porque está condenado judicialmente por una causa sin pruebas, pero tiene 8 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Muchos de sus cuadros y de sus líderes están en el extranjero por la misma razón. Porque también tuvieron que
emigrar o huir prácticamente. Entonces ha sido es decir, Revolución Ciudadana viene transitando, de hecho, viene transitando de toda aquella alevosía y viene recuperando. De hecho, Alianza País fue el movimiento partidista fundador de la Revolución Ciudadana, lo fundó Rafael Correa y lo usurpó Lenín Moreno. Revolución Ciudadana acaba prácticamente de inscribirse, de ser reconocida. Acuérdate que Andrés Araúz en las elecciones frente a Guillermo Lasso se tuvo que presentar por la UNES porque Revolución Ciudadana no tenía reconocimiento jurisdiccional, vamos, no está inscrito. Claro, como para la inscripción en el Consejo Electoral. Entonces, yo entiendo plenamente el mensaje que puso en X, antes Twitter, Correa, después de conocerse el triunfo de Noboa, cuando decía Patria Grande esta vez no pudo ser. Todavía estamos pagando o arrastrando el saldo, algo así, de lo que dejó Lenín Moreno, algo así más o menos. Y yo pienso que así. Ahora, fíjate, se habla de una derrota de Revolución Ciudadana. Sí lo es, en tanto y en cuanto, bueno, la victoria fue de Noboa. Pero comparado con sí misma, o consigo mismo, el partido Revolución Ciudadana ha venido creciendo. La primera sorpresa fue en las regionales de febrero, cuando tuvieron 6 prefecturas de 23, Guayas, las ciudades, en las alcaldías de Quito y de Guayaquil. Ya eso fue una señal de que estaban otra vez, digamos que recuperando fuerza como movimiento político organizado, ¿no? Y después en la región, en las legislativas, durante la primera ronda, obtuvieron 33%, 50 asientos. Hoy Revolución Ciudadana es la bancada mayoritaria dentro del Congreso. No tiene la mayoría, pero sí es la que más curules tiene. No tiene una mayoría absoluta de 2/3, pero sí es la que más curules tiene. Sí. Algo con lo que tendrá que lidiar Noboa. Noboa, por supuesto. Que además ocupa el 4º lugar su organización. Sí, tiene 3 por delante. Además tiene 12 asientos. Exacto. Marina, te quería preguntar, después de 6 años, ¿cuál es tu valoración? Después de 6 años de gobiernos neoliberales, ya dabas algunas características precisamente de lo que ocurrió en estos últimos tiempos, tanto primero con Lenín Moreno como después con Lasso, Lenín Moreno traicionando, ya lo aclaraste. ¿Qué consideras entonces, qué más se podría considerar que condujo a los ecuatorianos? Nos hablabas ya de los votos de la Sierra, del electorado joven. ¿Qué más condujo entonces a los millones de ecuatorianos que eligieron a Daniel Noboa, justamente quien significa todo lo contrario de la continuidad de las políticas sociales que en algún momento había llevado al país a un esplendor, y todo lo contrario, las situaciones que durante estos gobiernos neoliberales sumieron al país en la violencia y en los problemas económicos? Bueno, Mejía, yo creo que lo primordial es esto que te decía, de que ha funcionado el discurso según se denuncia, engañoso de Daniel Noboa. Primero, déjame hacer un paréntesis. Yo pienso que, bueno, hay que dar el compás de espera de este mandato, a ver si realmente Noboa va a, muchacho presidente electo, perdón, Daniel Noboa va a cumplir con lo que prometió. Claro, también se ha advertido que sus propósitos, sus enunciados, son loables, pero que no ha presentado durante la campaña el sustento económico con el cual va a emprender esos cambios. Tú me preguntabas primero por qué funcionó, aparte de lo que hemos hablado, que la gente está esperando seguridad, está esperando que mejore la economía. Él tocó estos temas del empleo. Luisa viene con un programa mucho mejor fundamentado y más amplio, pero se apostó por él. Algunos analistas en Ecuador comentan el peso, volvemos a lo mismo, del voto joven, y el hecho de que estos sectores de las nuevas generaciones estarían buscando una cara, digamos, fresca, nueva, algo supuestamente alejado, otra vez lo que hemos visto en otros países de América Latina, Mejía, de la política tradicional, y lo que quizás podamos ver en Argentina el próximo domingo. Ya en la próxima elección. E incluso han tildado a Daniel Noboa, yo no lo veo así, pero lo han tildado como un outsider, porque es una cara que viene de fuera de la política tradicional. Eso también pudo pesar. Ahora,
como quiera que este mandato es para completar el que deja inconcluso. Sí, va a tener aproximadamente año y medio. Año y medio. Yo pienso que va a ser un año y medio que va a resultar más bien, digamos que como un trampolín, o quizás vamos a verlo así como una campaña con vistas a los comicios del 25. Yo creo que quien confió en Daniel Noboa para que arregle la economía, para que haga forje los puestos de trabajo que anunció y acabe con la violencia, si él no tiene resultados en este tiempo, seguro que se va a postular, Sí, parece ser le que van a pasar todo factura. indica que se va a postular. Entonces, creo que Revolución Ciudadana está obrando con inteligencia. Cuando Luisa González lo reconoció, obviamente, el triunfo de Daniel, ofreció respaldar, pero también advirtió que no con privatización, correcto, que no cumpliendo, que vamos a ver si va a cumplir su programa. Yo creo que estos meses no los veo como una derrota como tal acabada, los veo como un tránsito. Como un tránsito hacia 2025. Y ya que mencionas a Luisa González, que es la cara visible ahora, precisamente no es la líder, que lo sigue siendo Rafael Correa, pero es la cara visible de Revolución Ciudadana y sobre todo de lo que se ha dado en llamar correísmo. Pareciera entonces, Marina, que la consigna de la derecha ecuatoriana de que todo contra el correísmo surtió efecto. Sí. ¿Crees que sí? ¿Cómo queda la Revolución Ciudadana entonces ahora, después de esta derrota como tal, derrota numérica? Derrota electoral, sí. Exacto. Mira, yo creo que Revolución Ciudadana tiene un momento muy oportuno para seguir recuperando fuerzas. Este discurso de Luisa González, el momento en que habla de aunar esfuerzos con otros sectores, creo que es muy positivo. Yo siempre pienso, me preocupa de cierto modo que algunos sectores dentro de los indígenas, estoy hablando concretamente de la CONAIE, que es tan poderosa, tengan una posición casi siempre antagónica al correísmo. Fíjate que Leónidas Issa llamó a última hora a no dejarse seducir por los discursos, a no caer otra vez en una prolongación del neoliberalismo, en lo que fue una evidente alusión a no votar por Noboa, pero tampoco llamó a votar por Revolución Ciudadana. Marina, muy bien con todos estos elementos que nos has dado, pero te propongo irnos a una pausa. Cuando volvamos vamos a tener a nuestra colega Adriana Robreño, corresponsal de Prensa Latina en Ecuador. Ella nos va a comentar precisamente sobre la situación de inseguridad que hay allá en Ecuador, cuán efectivas pueden ser las propuestas que ha anunciado ya el candidato ganador con aras de enfrentar y disminuir esa violencia actual. Y después nuevamente estaremos viéndonos acá en Mundo 2020 con nuestra invitada Marina Mendoza. Un saludo, Mejías, para ti, para la invitada y para toda la audiencia de Mundo 2020. En Ecuador, antes, durante y después de las elecciones, la principal preocupación de los ciudadanos es justamente el problema de la violencia, la delincuencia y la inseguridad de manera general, como consecuencia del narcotráfico y el crimen organizado, así como la infiltración de estas problemáticas en las estructuras del Estado. Cada vez son más frecuentes aquí los robos, asaltos, extorsiones, asesinatos, motines carcelarios y otros delitos que afectan la vida cotidiana y hasta la economía del país. Datos oficiales muestran que Ecuador se encamina a cerrar 2023 con más de 7.000 muertes violentas, una cifra que es la más alta de la historia según se tiene conocimiento. Colectivos sociales también han asegurado que estas han sido las elecciones más violentas en la historia del país, con 88 funcionarios públicos o candidatos, sus familiares, que han sido asesinados, muchos de ellos de la Revolución Ciudadana. Aunque sin dudas el mayor impacto en los sufragios lo tuvo el atentado que cobró la vida del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto pasado, cuando salía de un mitin de campaña aquí en Quito. Ese hecho marcó un giro en la campaña de la primera vuelta,
porque la Revolución Ciudadana estaba a la cabeza de las encuestas en ese momento y con posibilidades, algunos decían, de ganar la presidencia de una sola vez. Sin embargo, la narrativa mediática originada alrededor de ese acontecimiento volcó las miradas hacia el movimiento político liderado por el exmandatario Rafael Correa, que tuvo que dedicar fuerza y tiempo a defenderse de esas acusaciones sin fundamentos hasta este momento. De cualquier manera, el vencedor fue Daniel Noboa, que a pesar de presentarse como un candidato de centroizquierda, su proyecto es considerado neoliberal y conservador. A su primera reunión con el actual presidente Guillermo Lasso, Noboa acudió acompañado de Alberto Dajic, que es un ex vicepresidente que ha sido cuestionado y acusado por actos de corrupción y también le es criticado por impulsar programas de privatizaciones en esta nación. Entonces, el heredero de una de las familias más ricas del país, convertido en el presidente más joven de la historia, llegará al poder a partir de diciembre con aires supuestamente de cambios, de un proyecto nuevo, joven. Sin embargo, ha demostrado que sus intenciones son dar continuidad a la misma política conservadora de la derecha. No obstante, pudiera continuar con popularidad si aplica al menos en los primeros meses de su gobierno un golpe de efecto para frenar esa ola de inseguridad que, como decía, está presente aquí en el país. Ya él pidió la convocatoria de un Consejo de Seguridad acompañado de un informe sobre la situación del país y las acciones llevadas a cabo por las autoridades de inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entre sus propuestas más polémicas y que algunos califican de inviables por su alto costo está mudar parte de las cárceles a barcazas a unas 80 millas náuticas de la costa. También presentó el llamado Plan Fénix, una iniciativa que busca la creación de una central de inteligencia nacional y mejorar el equipamiento de la fuerza pública. Lo que no está claro es cómo se harán y cuál será la fuente de financiamiento para esas ideas. Tampoco ha dicho quiénes serán los responsables de esa área al interior de sus gobiernos y habrá que ver si en un año y medio es capaz de cumplir con esas y otras promesas en el orden social que le valieron el triunfo en las elecciones del pasado 15 de octubre. Volvemos al estudio, Mejías. Y estamos de vuelta acá con Marina Menéndez, nuestra invitada de hoy, periodista experimentadísima, investigadora además de temas políticos. Marina, los resultados de estas elecciones no pueden verse de una manera aislada. Yo creo que hay un contexto latinoamericano en su derredor donde Ecuador es clave para la balanza geoestratégica del continente. ¿En qué medida consideras que incide esta victoria de un candidato de la derecha en el escenario regional actual? Obviamente en Mejía no se espera que sea un mandatario que precisamente fomente la integración latinoamericana, es decir, no que vaya tampoco a entorpecerla. Por ejemplo, Guillermo Lasso, un hombre de derecha como él, no ha tenido un discurso demasiado altisonante en los eventos regionales que han tenido lugar. Pero obviamente no hubiese sido lo mismo de haber triunfado Revolución Ciudadana. De hecho, tú sabes que está ahora, por ejemplo, la UNASUR tratando de resurgir nuevamente, con muchos escollos. Sabemos que Lenín Moreno sacó a Ecuador de, no solamente la sacó de UNASUR, sino que cerró la sede de la Secretaría General. Y también salieron otros países. Entonces, en medio de estos esfuerzos no es justamente quizás el mandatario que uno piensa que mejor pudiera ayudar en esos esfuerzos. Por otra parte, yo decía que Lasso no ha tenido un discurso altisonante, pero cuidado, porque Lasso acaba de aprobar hace unos días la presencia, la entrada de tropas estadounidenses en el país, ojo con eso, para supuestamente luchar contra el narcotráfico y la trata de personas y la inseguridad. Entonces, ya
Eso todavía está pendiente de que lo autorice el Congreso, donde creo que no va a pasar porque ya dijimos que la mayoría la tiene. La mayoría la tiene el correísmo. Pero fíjate que ya Daniel Noboa, en una entrevista que le dio a un medio llamado Primicias, que se puede leer en la web, en un medio ecuatoriano, decía que ya él ha conversado con Estados Unidos y con Israel para obtener asistencia financiera para enfrentar la inseguridad, y habló de cárceles flotantes y que ya eso estaba hablado. Es decir, hay que ver hasta dónde sigue una apariencia X también en este plano regional e internacional, y sotoboche, como lo hizo Lazo, se tejen acuerdos con Estados Unidos que puedan representar, facilitar la presencia militar estadounidense en la región. Recordemos que la jefa de Comando Sur, Laura G. Richardson, ha insistido en esas declaraciones desembosadamente injerencistas y hegemónicas cuando habla de la riqueza, así que caja de templada, si son las que tiene la región, que tiene, acaba de criticar a Telesur, acaba de criticar a Rusia, a los medios de una actitud agresiva desembosadamente, irrespetuosa. Y así algunos meses atrás lo hizo contra el intercambio comercial y de transferencia tecnológica entre los países que explotan litio, sobre todo Bolivia, con China y Rusia. Así es, así es. En una visita que hizo a la Argentina. Entonces, no nos puede quedar dudas que esto se mantiene y quizás se revitaliza el afán hegemónico de Estados Unidos detrás de los recursos naturales de América Latina y el Caribe. Y tampoco podemos pasar por alto que ya Dina Boluarte en Perú también ha aceptado, ha dado el permiso por cortos tramos, pero reiteradamente, no sé, 2, 3 veces en los últimos tiempos, para que tropas de Estados Unidos realicen ejercicios militares, supuestamente en Perú, incluso pagándolo la Marina peruana. Exacto. Pero yo te quiero hacer mención de que al menos hay algo positivo. Y no sé si vistes el mensaje que le transmitió el presidente Lula da Silva de felicitación por su triunfo a Daniel Noboa y de la invitación a continuar en el ámbito latinoamericano. Creo que hay que ver si de verdad surte efecto. Creo que Lula tiene una influencia indiscutible en estos momentos. Es quizás el líder más carismático en Sudamérica. Opino lo mismo. Y por supuesto creo que sería muy positivo. Claro, Petro también felicitó a Noboa. Por eso yo te digo Mejía, y bueno, uno un poco especulando, como digo yo, porque uno no tiene la bola de cristal. Pero por eso yo también pienso que, a pesar de todas las advertencias, de todas las alertas, yo pienso que también hay que otorgar el beneficio de la duda y aguardar por lo que yo considero que es este compás de espera que constituirá este año y medio. Yo pienso que este año y medio va a resultar clave para que se sepa realmente las intenciones de este nuevo presidente. Nuevo y joven presidente. Sí, exactamente. Y para que el propio electorado ecuatoriano se decante con vista a una votación que para mí será más definitoria, más estable, que será la de 2025. Yo pienso que desde luego la felicitación, la bienvenida de Lula, de Petro en Colombia a este triunfo electoral, que además fue transparente y limpio y fue reconocido así, creo que es saludable, que está bien, es como es sumar, es unirnos en la diversidad. Exacto. No va a ser la izquierda la que esté relegando a alguien, a un político. Incluso la propia líder Luisa González, ya lo decías al inicio de nuestro programa, le ha dado la posibilidad de que cuente con ellos, excepto para aquello que tenga un fin que pueda perjudicar a la política es sumar. La política es sumar. Unión en la diversidad. Hay un punto que lo abordaste desde el punto de vista de lo que Lazo propuso e intentó antes de declarar la muerte cruzada y de convocar a elección anticipada, que es la llegada de tropas de Estados Unidos, en el que me gustaría que nos dieras algún elemento más desde el punto de vista siguiente que te voy a dar, y es la excusa
que ha puesto Estados Unidos de supuestamente cooperación internacional y de proteger el medio ambiente y de la lucha contra el narcotráfico, y se ha aprovechado de eso para decir que los servicios de inteligencia podrían ayudar, y de hecho está tejiendo una compleja red que convierte a Ecuador en un enclave para los intereses geopolíticos de Washington, ya no solo por la intención de Lasso, de Guillermo Lasso, el expresidente, sino porque el propio gobierno de Washington ha tejido esos intereses geopolíticos. ¿Cómo podrían a partir de ahora concretarse o no esos intereses geopolíticos de Washington? Mira, Mejía, la excusa de la guerra contra el narcotráfico para tener presencia militar en América Latina es de los años de 1980 y cuidado, cuando empezó la erradicación forzosa de la hoja de coca en Bolivia, en Perú, en Colombia, el Plan Colombia, las bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano, bajo qué supuesto se estaban establecidas, bajo el supuesto de luchar contra el narcotráfico. Esa es una estrategia antigua que evidentemente se quiere otra vez reverdece de parte de Estados Unidos. En contraposición, a mí me parece muy estratégica y muy clara la posición de Gustavo Petro en Colombia, que ha estado promoviendo una política antidrogas que él pretende que trascienda a su país, que ha planteado en foros internacionales, en cumbres, y donde se plantea como debe ser, que lo primero es atender las causas de que proliferen los cultivos ilícitos. Entonces, esta es una excusa vieja de Estados Unidos. Y bueno, volvemos otra vez al punto de partida. Si la presencia de un presidente como a Daniel Noboa en Ecuador va a facilitar esos planes o no, eso está por ver. Muy agradecido, Marina, por haberte tenido acá y escuchar de primera mano tus valoraciones, tus elementos de análisis sobre lo que aconteció en estas elecciones en Ecuador y lo que puede ocurrir en este año y medio que va a estar en funciones este gobierno hasta las elecciones de 2025. Te tendremos en cuenta para próximos análisis al respecto. En instantes estaremos de vuelta acá para nuestro comentario final. Daniel Noboa recibe una nación sumida en la peor crisis de seguridad de la historia en el país andino. Imparable violencia desatada tanto en las calles como en las cárceles, donde los motines son comunes. En lo económico, toma el mando de un país estancado, con deudas cuantiosas con organismos financieros internacionales a los cuales le debe. Noboa solo tendrá 16 meses desde diciembre de este año hasta mayo de 2025 para enfrentar esos desafíos, aunque él mismo ha dicho que se postulará nuevamente en la venidera contienda electoral. Durante este periodo, como inquilino del Palacio de Carondelet, sede del gobierno, Noboa tendrá además que enfrentar un escenario adverso para sus propósitos desde el punto de vista legislativo, pues su partido es el cuarto por la cantidad de curules. No obstante, su oponente Luisa González, el líder de la Revolución Ciudadana, la fuerza más representada en el legislativo, ofreció al mandatario electo que podía contar con su partido para reconstruir el país, aunque enfatizó que sus votos en la Asamblea Nacional no aceptarían propuestas como la privatización de la salud o la educación. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales y enviarnos comentarios y sugerencias. Nos vemos en una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional.